Yo y el Padre somos uno. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo y mi Padre estamos siempre unidos, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, en la desesperación, en los momentos de soledad, en los momentos de muerte, siempre estoy unido a mi Padre. Esta es la bendición que nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar y nos pone de frente ante este nuevo acontecimiento que estamos viviendo en nuestro mundo entero y que nos hace a nosotros pensar cada vez más profundamente cómo podemos estar atentos en este nuevo acontecimiento cuando Jesús dice: yo y mi Padre somos uno. ¿Cómo puedes ser tú uno con el Padre? Tú con tu papá eres uno, con tu mamá eres uno. Tú como hija, como hijo, eres uno con tu hermano y tu hermano contigo. Este es el tiempo, hermanos, de poder nosotros como profundizar en el misterio de quiénes somos nosotros. Nosotros somos personas creadas y semejanza de Dios, pero que tenemos un objetivo en la tierra, en la creación. Y hemos venido a este hermosísimo planeta a disfrutar de un acontecimiento cada vez más pleno, más hermoso, más bello. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, al tomar nuestra condición humana, nos dice que Dios nos quiere para Él y está pensando siempre en nosotros. Y este es algo que debemos ahorita como preguntarnos: ¿cómo estoy yo descubriendo este tiempo? Yo no, ¿sabes por qué? Porque están pasando acontecimientos desde el primero desde el primero de enero. Ha habido acontecimientos muy extraños en la creación, con objetos de diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes aún horas del día. Se está manifestando una serie de eventos que nosotros nos preguntamos: ¿por qué en los lugares donde está la pandemia más dura hay los objetos ahorita presentes ahí? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa que en estos momentos ha habido una serie de erupciones de los diferentes volcanes en el mundo entero? ¿Qué está pasando en la creación? ¿Qué está pasando en la naturaleza? La naturaleza nos está mandando un ejemplo y un conjunto de diferentes signos que necesitamos que estudiar. Y creo yo que esa es la invitación actual que nosotros debemos que llevar. ¿Cómo podemos estar atentos a unificarnos al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo y tomar estos eventos, esta experiencia de la pandemia con inteligencia, con un sentido muy profundo de libertad y en especial usar nuestra voluntad para unificarnos más en el amor? Entre nosotros mismos, ante la creación, ante nuestro pasado o la historia que llevamos y ante la Trinidad que nos está llamando a tomar conciencia de nuestro cuerpo, porque estábamos pasando antes de la pandemia una serie de eventos de destrucciones corporales, creando una serie de normas y leyes que nos estaban destruyendo y que ahorita ya en momentos determinados nos sentíamos nosotros con derecho hasta de quitar vidas inocentes por nuestras pasiones, por nuestros gustos, por nuestros deseos, por nuestra forma de ser irresponsable, creo yo, hasta cierto punto. Y ahorita la pandemia te dice: despierta, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Creo yo que es lo que nos está invitando esta pandemia. ¿Cómo podemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñe a ser hijos de Dios? ¿Cómo ser uno con el Padre? ¿Cómo poder nosotros ir descubriendo este acontecimiento hermosísimo para poder entender con los signos nuevos que nos da, así como nos da los acontecimientos de la pandemia o los acontecimientos de las presencias de estos seres, de estos objetos que vienen de otras galaxias y que estamos ahorita experimentando, porque no los podemos nosotros ocultar? Lo que podemos es estudiar, analizar, ver desde nuestra fe que algo nuevo viene y que te tienes que preparar para ese algo nuevo, porque después de esta pandemia todo va a cambiar para miles y millones de personas. Ahora,
¿Tú cómo estás viendo estos acontecimientos? Te invito a que lo veas con esta espiritualidad que es de la espiritualidad del amor. Una espiritualidad que Concepción Cabrera de Armida nos presenta y que San Faustina también nos regala esta imagen hermosísima y que nos dice en 1531, prepárense, prepárense. Porque San Faustina, al igual que Concepción, vivieron la pandemia de 1918 y en 1919. Y se dice que la pandemia cuando inició la pandemia que cobró muchas vidas a nivel mundial, que al inicio cobró vidas, pero después del siguiente año, que fue en 1919, cobró más vidas. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado y no había las diferentes medicinas para poder combatir esa pandemia. Esto sucedió también en el año de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Otro tipo de pandemias se presentaron ante el mundo, virus nuevos, una serie de nuevas situaciones de presencias donde puede ser la causa de las guerras, puede ser la causa de la contaminación que tenemos, o puede ser que viene de otro lugar. No sabemos, pero sí lo que sí sabemos es esto, que ahorita en este mundo, el mundo entero está en una continua meditación, porque nos están enviando una serie de señales para que tú te tomes conciencia de que tu cuerpo es sagrado, que tu cuerpo es un templo, que tu cuerpo es una creación del ser divino que te está diciendo que lo cuides, que tomes todos los cuidados sabidos y por haber y que lo ofrezcas por amor en unión al Padre en Cristo para que sigas propagando la paz, la unidad, la serenidad, la calma, la tranquilidad y sobre todo sigas promoviendo el Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor no es un evangelio que va en contra de la naturaleza, al contrario, va en unión a la vida divina y la vida humana. Por eso nos preguntamos nosotros una cosa que debemos ver, como dice el mismo San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 5, 5:9. Eres digno, Señor, de tomar el libro y abrir tus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre nos compraste para Dios. Has hecho de nosotros, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y por tu sangre nos compraste para Él. Por eso Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, y aquel que esté unido conmigo está unido a mi Padre, porque yo quiero que esté aquel que me acepta, esté donde yo estoy. Y mi Padre quiere eso para ustedes y para mí. Esta es la invitación que debemos nosotros preguntarnos, cómo nuestro Dios se nos está revelando. Y se nos está revelando también con nuevas situaciones más cercanas a todos nosotros. Por eso, ¿quién es Concepción Cabrera de Armida? Para entender más el mensaje que ahorita nosotros escudriñando. La señora Concepción es una respuesta viva y robusta a la eterna pregunta por el sentido y el destino de la existencia humana y divinizadora de la persona. Ella es una respuesta al mundo de hoy por el mensaje de la Santa Cruz que está llena de amor. Y esta cruz que nuestro Dios le regaló a ella desde el inicio de 1895, que le empezó a revelar una serie de diferentes mensajes, es una cruz trinitaria para que nosotros vayamos cuidando más nuestro ser. Este mensaje de la cruz que descubre en la relación con el Espíritu Santo, la unión con el Padre en el Hijo, y desde esta relación trinitaria busca un nuevo Pentecostés, capaz de rehabilitar al mundo y sobre todo a la iglesia de todos los bautizados de este pueblo sacerdotal que ella representa y que se encuentra ignorado. A una distancia de su muerte, de casi 80 y tantos años, 88, sigue formando parte de este grupo de universales indiscutibles que el cristianismo puede ofrecer al mundo y que contribuyen a la iglesia mexicana por su espiritualidad, una espiritualidad que promueve la divinización de toda la persona. ¿Cómo lo promueve? La relación con la Trinidad, la relación con los demás, la relación con el planeta, con el cosmos, con nuestra realidad física y con la realidad de nuestra historia. Esta relación con nosotros mismos, pero ¿cómo? Por amor.
esta es la centralidad de esta cruz que Jesús le dice a Concepción. Es el amor el que gobierna, es el amor el que está presente en ustedes. Y es por el amor que yo vivo, y es por eso que ya no me quedé yo con cuerpo, me quedé con el corazón. Este es lo que debemos nosotros preguntarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el mismo Pedro Crisógono en su sermón 88, algo hermosísimo que nos debe a nosotros entusiasmar, en el sermón 108, en los números 499 al 500, y nos dice una frase bellísima. Dice: os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva. Es lo mismo que ya había dicho el profeta. Tú no eres sacrificios ni ofrendas. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Hombre, mujer, procura pues ser tú mismo el sacrificio y el sacerdote de Dios. No desprecies lo que el poder de Dios te ha dado y concedido. Revístete con la túnica de la santidad. Que la castidad sea tu ciñedor, que Cristo sea el casco de tu cabeza, que la cruz defienda tu frente, en tu pecho more el conocimiento de los misterios de Dios, que tu oración arda continuamente como perfume de incienso. Toma en tus manos la espada del Espíritu, haz de tu corazón un altar, y así, afianzado en Dios, presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio. Dios te pide la fe, no desea tu muerte. Tiene sed de tu entrega, no de tu sangre. Se aplaca no con tu muerte, sino con tu buena voluntad. Esto es lo que nuestro Señor nos va a regalar en Concepción Cabrera de Armida, como lo dice Pedro Crisóstomo. Este es el gran misterio que debemos nosotros ahorita como unificarnos a este obispo en su sermón 108. ¿Cómo debemos nosotros ofrecer nuestro cuerpo como lo ofreció Concepción? Por eso la señora Concepción es una mujer cristiana enamorada de modo característico de su país, de su mundo, pero sobre todo de su iglesia y en especial de su Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esa iglesia que Jesús instituyó como un nuevo restaurante en el momento de la resurrección y nos dijo: de aquí en adelante quien los va a servir son los santos y los mártires, los apóstoles y los discípulos. Invitarán a todos ustedes a que vengan al restaurante. Mi madre los recibirá y el Señor San José estará para ustedes para servirles todas sus bebidas. Y la bebida mía es la sangre derramada en la cruz. Y eso les va a regalar una nueva dignidad, una nueva reestructuración. Todos los que están hambrientos y sedientos, vengan a mi restaurante, que yo ya pagué todo en la cruz y todo se los ofrezco gratuitamente. Nuestro Dios nos dice: esta espiritualidad es gratuitamente, no solamente para la iglesia mexicana, sino para todo el mundo. Y eso fue lo que nos regaló nuestro Dios hace un año en la Ciudad de México. Concepción Cabrera de Armida no solamente es para México, para las obras de la cruz, es para todo el mundo. Y aquí viene el primer mensaje. Hermanos, aparece para nosotros un grande, vigoroso momento para poder entonces entender cómo poder comprender más estas imágenes que Dios nos regala, así como estamos ahorita viendo las imágenes de objetos en el cielo, que pasan y vienen y traen luces y traen diferentes signos y presentan diferentes signos que nosotros a veces no podemos interpretar, pero que esta mujer sí la podemos nosotros estudiar, porque está en nuestras manos. Los escritos de ella son para ti y para mí, y este es el primer mensaje. Jesús dice, y en especial inicio con este evangelio que Jesús nos presenta en San Juan el capítulo 10, versículo 22 al 30. Se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban:
¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os he dicho, y se los he dicho de diferentes maneras, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esta palabra de Dios nos pone de frente ante estos acontecimientos que estamos nosotros viviendo. ¿Por qué los mismos judíos o los fariseos y saduceos no interpretaban correctamente los signos de los tiempos que Dios nos estaba regalando a ellos? Porque no querían comprometerse, para mi punto de vista. No querían tener una experiencia presente, real, existencial, que les ayudara por medio de las obras que Jesús hacía y también por sus palabras y su testimonio, que se dejaran iluminar por una persona que tomó una opción vocacional de no ser o tomar el estilo de ellos, sino que tomar la experiencia del diario vivir, del trabajar en un laboratorio, si quieres poner en un shop de carpintería, y desde ahí empezar a predicar. ¿Y qué pasó con los fariseos y saduceos? Ellos no se iban a las escuelas a platicar con los mejores doctores y a enseñarles los mejores doctores la Torá y el Pentateuco. ¿Quién fue su maestro? Fue San José y la Virgen María de Jesús. Y creo yo que él mismo, por la gracia del Espíritu Santo, entendió el misterio del plan de la salvación de Israel. Y el Padre, a su debido tiempo, a los 30 años, le dice: hijo, necesito que empieces tu labor y necesito que empieces a trabajar en lo nuestro. Quiero que te hagas uno conmigo en el plan que yo te invité. Ya desde los 15 años Jesús decía: Padre, ya estoy listo. Y dice el Padre: espérate, hijo, otros 15 años más, o 17, para que verdaderamente madures bien el mensaje que yo quiero comunicar al mundo, y que tú, unido a mí, siempre seas uno conmigo. Y eso fue lo que pasó con Concepción. Desde 1895 que Dios le empezó a revelar esta cruz del apostolado hasta 1938, Concepción madura esta espiritualidad. Y esto es el mensaje que nosotros debemos preguntarnos. Hermanos, esta bendición nos pone de frente a nosotros ¿cómo podemos comprender mejor estos nuevos acontecimientos de la pandemia? Nuestro Señor Jesucristo nos dice: son fáciles de entender. ¿Por qué? Porque Concepción lo primero que hizo es empezar a escribir. ¿Cuánto haces que tú no escribes una reflexión sobre ti, sobre lo que estás pasando a nivel de relación con Dios, a nivel de relación con los demás, a nivel de relación con tu historia, a nivel de relación con el mundo que te rodea y tu historia, contigo mismo? Este es un buen tiempo para que hagas una buena reflexión y pongas un escrito. Se dice: la señora Concepción Cabrera fue desde el silencio y como autor desconocido excepcional. Su espiritualidad, después de tantas décadas, es conocida y florece en México como primer destinatario de sus mensajes. Comienza a ser leída y admirada por teólogos y escritores posteriores a ella, reclamada como propia por las escuelas de espiritualidad laical, de vida consagrada y de vida sacerdotal, y ahorita en este momento a nivel eclesial. Concepción Cabrera de Armida es una mujer eclesial, es una mujer universal. Su espiritualidad es la misma de Jesús, es espiritualidad del amor, que gracias a esta espiritualidad nosotros recibimos como un nuevo baño espiritual, como un nuevo bálsamo, como una nueva manera de interpretar nuestros dolores, sufrimientos, angustias, desesperaciones, confusiones, porque ella da, por medio de su testimonio, que vive la realidad más cruda de un país, que es
desde 1901 una persecución y casi hasta 1938, y después viene la Segunda Guerra Mundial en 1940 y pico. Pero sin embargo, nuestro Dios le da la perseverancia para que se siga ella mostrando ante el mundo como instrumento de salvación. Los motivos de su atractivo y las sugerencias y estudios que suscita pertenecen a una amplia gama de enfoques y aspectos teológicos, místicos y aún hasta psicológicos, porque ella en el proceso psicológico que va viviendo la va ayudando a ir cada vez más tomando conciencia cómo debe de actualizarse, desfragmentarse y volver otra vez por medio de la gracia santificante, volver ella misma a recuperar su propia dignidad. Y en lugar de ser una mujer de baja estima, va adquiriendo una alta estima de sí misma y de los demás. Y sobre todo, de Dios. La experiencia espiritual de esta mujer, Concepción, del contacto con Dios Trinitario, vivió y es inefable. Es inútil intentar reducir a conceptos o esquemas todos los escritos, todas las diferentes experiencias que nos revela esta mujer, que necesariamente fragmentan la realidad. Hay momentos determinados que quisieron explicar mejor quién es esta figura de esta persona, y lo único que tenemos que decir es una hija de Dios que vive unida al Padre en el Hijo y que se deja guiar por el Espíritu Santo y que lleva a plenitud su vocación como persona, como mujer, como hija, como hermana, como esposa, como madre, como viuda, como abuela, como escritora, como mística. Y podemos resumirlo así, pero tiene cada una de estas palabras tiene un conjunto de escritos que nos debe a nosotros ir como iluminando. Hay algunos de nosotros que estamos peleados con nosotros. Yo ahorita veo en muchos jóvenes ese gran reto, que están peleados con su propia sexualidad, que están en una serie de luchas y conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres mayores no les estamos ayudando a las nuevas generaciones. Y creo yo que es una nueva reflexión para poder tomar conciencia de qué estamos haciendo con nuestros niños actualmente. La experiencia espiritual del contacto con Dios Trinitario es inefable, lo de Concepción. Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo estás interpretando estos nuevos conocimientos y estos nuevos eventos que estamos viviendo? Dice, ¿por qué? Porque en la realidad Dios te está hablando. Te está hablando y quiere que incrementes personalmente tu relación con Él, como Jesús la incrementó con su Padre. Por eso Dios habla al hombre con símbolos, medios de comunicación concretos, vivenciales, que abarcan al hombre y a la mujer integral, porque llegan a su espíritu, a su inteligencia, a sus sentidos, a su fantasía, a su sensibilidad, a sus diferentes formas de ser, manera de pensar, forma de actuar. Y desde este proceso enmarca el campo divinizador de Dios en el alma de la señora Concepción. Dios quiere que nosotros, por medio de esta pandemia, vayamos como incrementando mejor nuestros conocimientos, por medio de nuestra inteligencia, por medio de nuestros sentidos, por medio de nuestra imaginación, por medio de nuestra sensibilidad, por medio de nuestro proceso humano y espiritual que estamos viviendo cada uno. Jesús, cuando le preguntan, dinos verdaderamente si tú eres el Hijo de Dios, ya no nos tengas en suspenso. Y dice Jesús como segundo mensaje, ya les dije, pero ustedes no me creen. Ya les he dado un montón de ejemplos y diferentes signos, pero ustedes siguen ignorándome, porque piensan ustedes que es creación del hombre. No, un hombre no puede resucitar a una persona, un hombre no puede sanar a un leproso, una persona no le puede quitar aún la hemorragia a una mujer después de 10 años. Y yo solamente con que ella me tocó el manto, con eso quedó sana. No pueden ustedes liberar a los demonios como yo liberé a los demonios de mucha gente. Les estoy dando los signos y los ejemplos y a la misma vez ustedes no creen. Y dice, y los últimos ejemplos que les estoy dando, los últimos signos son estos.
Hoy nos regala nuestro Dios y nos vuelve otra vez a recobrar y nos dice, hay signos nuevos en la creación que tienes que estudiar. ¿Cómo lo estás interpretando? Que los interpretes con calma, con serenidad, con apertura de mente y sobre todo con fe, con esperanza y con amor, con respeto y sobre todo con cuidado de tu propio ser. Hermanos, ¿quién es Concepción Cabrera? Este es el segundo mensaje. Es una persona, una mujer, una hija, una hermana, una esposa, una madre, una viuda, una escritora, pero también es una persona enamorada. Una mujer enamorada de su tiempo, de sus realidades, de su cultura, y una persona enamorada de la vida, de dar vida a los demás, que promueve un camino muy concreto de divinización, y por medio de ese camino de divinización ella va siendo huella, porque va siguiendo los pasos de Jesús, va siguiendo el camino de nuestro Señor. Y ese camino que promueve el proceso divinizador transformativo de santificación de las almas en un ambiente adverso, profundamente antirreligioso, eso no le impide a ella no decirle, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, haz de mí un instrumento de salvación. Yo quiero también ser parte como primera buena oveja para después ser en ti, desde ti, contigo, un buen pastor para los demás. Concepción, después del 4 de mayo del 2019 en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, se transformó en una nueva pastora del pueblo de Dios, porque ella está pastoreando miles y millones de personas, porque fue fiel al plan de la salvación que Dios le confió. Por eso, las adversidades anticristianas de México, el Padre a través de su Hijo suscita en esta mujer una nueva luz para divinizar al hombre del siglo XX, XXI, XXII y los restantes, y los siglos posteriores. ¿Por qué? Porque es una espiritualidad del amor. Por eso dice San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y Concepción primero le dio esta espiritualidad y después le dijo a nuestro Señor, y quiero que la vivas conmigo. Y ella dijo, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo te escucha, como lo dijo el mismo Samuel, y Dios empezó a hablarle a ella personalmente. Hermanos, la espiritualidad de la cruz está unida a la revelación, a la tradición eclesiástica, a la teología mística. Está unida a la psicología humanitaria, que va reestructurando al ser en todos sus contextos. Por eso, una psicología, desde mi punto de vista, tiene que tocar la existencia de Dios, Trinidad, la existencia de los demás, la existencia de la creación, la existencia de la historia y la existencia de ti, de contigo mismo. Y contigo mismo tiene que ir pasando desde los sentidos, como dice Santo Tomás de Aquino, lleva después por los afectos, llega a la inteligencia, hace las abstracciones y luego posteriormente tiene que bajar al alma. Y desde el alma tiene que unificarse el alma desde el espíritu humano al Espíritu Santo. Y desde ahí entonces ver su vida en todas estas 5 relaciones. Una psicología tiene que tener, para mi punto de vista, esta expresión trinitaria. ¿Por qué? Porque una buena psicología te va a tocar todo el ser, no una parte de tu ser, no una parte de tus sentimientos, no, te va a tocar todo tu ser, porque va a afectar toda tu persona. Y Concepción Cabrera de Armida nos dice, esta espiritualidad toca toda la esencia del ser, desde lo más íntimo que hay en lo más profundo de la persona, así como dice San Agustín, Señor, por fuera te buscaba, pero me doy cuenta que estás tan íntimamente a mí. Y dice Dios, por medio de esta espiritualidad, toco lo más íntimo del ser. Y ahí, y desde ahí, y con ello, empiezo mi proceso de transformación y divinización. Con dicha espiritualidad da nueva esperanza al pueblo tanto mexicano como al mundo entero, y sobre todo al pueblo sacerdotal de los fieles y ministeriales de la Iglesia Universal. A cada uno de los fieles nos dice y nos vuelve a recordar, tú eres sacerdote, no se te olvide, y tu cuerpo es la nueva oblación, el nuevo instrumento donde tú puedes, por medio de tu cuerpo, ofrecerte y ofrecer
para agradarle al Padre, bendiciones no solamente para ti, sino para los demás. Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar como esa grande bendición de seguir nosotros profundizando en este misterio hermosísimo. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos unifiquemos a este plan de la salvación, más y más recibiremos de parte de Dios nuevas inspiraciones, nuevas luces, nuevos conocimientos, nueva ciencia. Y así como lo recibió Concepción Cabrera de Armida, así lo podemos recibir tú y yo. Y este es algo que debemos nosotros como preguntarnos. Hermanos, en su desarrollo humano y espiritual, la señora Concepción es un buen ejemplo. Como instrumento en las manos del Padre, en unión con el Hijo, busca su transformación y deja actuar en su ser la gracia. Como dice Santo Tomás de Aquino, que la gracia va perfeccionando la naturaleza. Y uno de los grandes ejemplos que me gusta mucho y que me he enamorado cada vez más de sus escritos. ¿Por qué? Porque desde que está pequeña, ella empieza a descubrir que tiene ciertas expresiones, ciertos sentimientos, ciertos pensamientos, ciertos obstáculos que psicológicamente no le ayudan a ser más libre, a ser más dueña de sí. ¿Y qué pasa? Entre más va tocando, va viviendo, va experimentando la gracia, la comunión, la relación, el encuentro con Jesús, va entendiendo que Jesús le va dando una fuerza más profundamente a su psique, a sus capacidades emocionales, psíquicas, intelectuales, que la van fortaleciendo, y que llega un momento determinado a descubrirse ella con un montón de dones gracias a esa superación de la baja estima que tenía. Por eso Concepción, por medio de la gracia, va a ser de la gracia el templo de Dios en su alma. Por eso se dice que la presencia del Espíritu Santo, y por su acción en su vida y vocación matrimonial, llega hasta ese proceso divinizador de todo su ser, como una mujer que está en relación con la Trinidad, con los demás, con la creación, con la historia y consigo misma. Este es el tercer mensaje. Todos necesitamos una brújula, todos necesitamos un GPS, todos necesitamos tener claro hacia dónde vamos. Se dice que filosóficamente, entre más claro tengas una idea, más tendrás un obrar. Nuestro Dios nos dice y les dice a los discípulos: ya les dije claramente quién soy yo, pero ustedes no me quieren aceptar. Por lo tanto, si ustedes no me quieren aceptar, no aceptan mi testimonio, ese testimonio que yo les di, bueno, ¿qué les puedo decir? Que ustedes no son parte de mis ovejas, no porque Dios no quiera, sino porque ustedes no quieren. Y aquí entonces Jesús nos enfatiza la libertad, la voluntad, que cada uno debe de estar como escudriñando, estar como hacer como cuando estamos nosotros tratando acabamos de descubrir un nuevo olor y estamos viendo qué tipo de olor es, y probablemente es un buen perfume, pero dices tú, ¿pero qué es? ¿Es Chanel? Empiezas a darle nombres. No es. Es un nuevo perfume, es un nuevo aroma, es una nueva manifestación. Y entonces para nosotros es importante que nos preguntemos, ¿cuál es la brújula que a ti te sigue? ¿Y saben cuál era la brújula de Concepción? La brújula fue la espiritual, esta cruz. Y la primera persona que ella ve es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a ser para ella el GPS de su alma. Su brújula de su itinerario espiritual es dejarse guiar y orientar por el Espíritu de Cristo resucitado. Ese Cristo, ese Espíritu que es del Padre y el del Hijo. Y el Espíritu Santo, que está muy marcado en esta experiencia, nos va a revelar esta grande bendición. Cuando Jesús, por decirles un ejemplo, y volvamos otra vez al ejemplo del restaurante, cuando Jesús se inaugura en la resurrección el restaurante, que ya venía siendo desde Abraham, y que va creando toda la estructura, y que en el momento de que él muere, en ese momento se dice, ya está la construcción hecha, ya todo está hecho, ahora me toca que empezarlo a inaugurar. Y cuando resucita,
Jesucristo empieza a inaugurar con un sinfín de nuevas luces y gracias y bendiciones, y nos empieza a decir que el nuevo restaurante tendrá un montón de diferentes recetas de todo el mundo, porque todos van a ser bienvenidos, y las diferentes espiritualidades de acuerdo a las realidades, culturas, situaciones o aún manifestaciones que hay en cada santo, en cada mártir, en cada padre de la iglesia, en cada era, van a ser distintas. Y entonces nuestro Dios como que nos va a ir ayudando a descubrir que cada uno de los seres que Él mismo ha elegido para servir a la humanidad son ejemplares. Son llamados, como Él dice, aquellos, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y me siguen. Y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. ¿Qué es lo que sucedió? Nuestro Señor nos regala la invitación y nos dice, el Padre le regaló a Jesús que concepción sea para Él el nuevo instrumento del siglo XIX y XX y XXI y los siglos posteriores, y ella, por medio de la revelación divina que se le da por medio de esta cruz del apostolado, ella se vuelve una oveja de Jesucristo y está enamorada de Cristo a tal grado que se graba en su pecho JHS, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos. Y esta bendición Concepción nos va a regalar, que es la inauguración de ella, está en la resurrección de su espiritualidad. Y por eso, una vez que ya la iglesia, después de 88 años de ella que está en la presencia de Dios, se vuelve una receta espiritual, una receta para que muchas almas vengan y coman de sus alimentos se alimenten y sigan su camino espiritual en ese proceso transformativo y divinizador. Los alimentos de Concepción verdaderamente son apetitosos. Es un conjunto de platillos que tenemos extra en un menú nuevo que Dios ha creado después de la resurrección, y que en el 4 de mayo de 2019 nuestro Dios nos dice a toda la iglesia: les presento un nuevo menú espiritual. La espiritualidad de la cruz, que es la espiritualidad del amor, es para todo el mundo. Es para todo el mundo, para todos los sacerdotes religiosos y religiosas, para todos los laicos comprometidos o no comprometidos, de toda cultura, lengua, nación, estatura, estatus social, político, económico. Es para toda la humanidad. Concepción se transforma para nosotros en la resurrección, y sobre todo el 4 de mayo como el nuevo menú para dar y ofrecer nuevos alimentos espirituales para seguir satisfaciendo el hambre y la sed de todos aquellos que quieren ser parte del proyecto de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que se le da y se le presenta esa nueva manifestación como una luz, una nueva forma de interpretar la unión con el Padre por el Hijo. Y gracias al Espíritu Santo que ilumina primero esta cruz, nos va a recordar lo que Jesús les dice a los discípulos: es por la acción del Espíritu Santo que ustedes van a recibir los nuevos conocimientos. Cuando llegue el Espíritu Santo, entonces sí van a comprender todo lo que yo les había dicho anteriormente. Ahorita todavía no, porque todavía están muy verdes. Va a llegar el tiempo de que lo van a conocer. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la primera persona que Concepción vio? Fue una luz intensísima, dice ella en sus libros del apostolado de la cruz 18 y 19, y dice: en el centro estaba una paloma blanquísima, que después vio otro conjunto de rayos de luces que cada uno se distinguía distinto uno al otro, pero que todos, al ver aquella hermosísima imagen, me quedé atónita, estupefacta de ver aquella hermosura de algo divino que solamente yo trato de explicar, pero es más de lo que yo vi. Simplemente este es algo general de lo que yo vi. Este es hermoso. Concepción nos va a ir dando como una serie
de nuevas luces que Dios iluminó por el Espíritu Santo, la inteligencia y después el corazón y la vida restante de concepción, y se vuelve para ella como una nueva renovación de su vida teológica, desde la fe, promoviendo la esperanza y la caridad, y la vivencia de las virtudes cardinales, sobre todo la pureza. Concepción va a tomar todas las cosas desde la pureza, y en la obediencia y desde la humildad, ella se va anonadando, se va rindiendo y se va a la misma vez reconociendo que es una criatura ante aquel Creador que le está diciendo: te amo. Y por medio de ti voy a seguir amando a miles y millones de personas, y tú te unificarás a mí y te gozarás en mi resurrección, porque por medio de ti y tus escritos, como instrumento que tú has sido de mi gracia, miles y millones de gente se seguirán bendiciendo en las próximas generaciones. Concepción nos va a regalar esa grande bendición. Hermanos, además, por medio del Espíritu del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como GPS de su alma, le presenta nuevas estrategias para luchar contra todas las adversidades de su tiempo, y sobre todo con su propia persona, que nace, crece y se desarrolla con muchas limitaciones académicas, que sin embargo no le impidieron ser profeta, sacerdote y rey en su realidad mexicana, a pesar de la poca educación que recibió y tantos conflictos políticos de su tiempo. Concepción, a pesar de que nosotros ahorita que no vamos a misa, ella no le impidió no estar en oración, no le impidió hacer sacrificios, no le impidió ser una persona generosa, humilde, sencilla, ayudar a los sacerdotes, compartir sus bienes con los más pobres y necesitados, dar consejería, dar diferentes esperanzas a la gente que buscaba y a la misma vez necesitaba de ella. Ella estuvo siempre dispuesta. Por eso se dice una cosa hermosísima: en este proceso humano espiritual podemos ver que la señora Concepción es una cristiana que vive lo que predica, y como resultado de ello se transforma como un buen ejemplo divinizante para la Iglesia universal. Ella es un buen pastor que cuida las ovejas de Dios y da la vida por ellas, como lo dice Juan 10, 11 al 18. Es una mujer profundamente sumergida en el proceso eclesial, y unido a ello goza de una conciencia clara para lidiar los conflictos y problemas políticos, sociales, económicos de la realidad existencial de la cual ella era parte de su propia existencia. Y gracias a su vida de fe, todos estos retos le dan un enfoque totalmente esperanzador. Ella nos comparte por medio de sus escritos místicos y su experiencia religiosa el proceso tan agudo de la persecución religiosa que vivió, y a pesar de ello nos muestra su apertura a Dios Padre en su Hijo Jesucristo, que se revela por la acción del Espíritu Santo de una manera personificada, y le muestra el camino por medio de su proceso espiritual encarnado, y a través de vivir y hacer suyo el dolor, el sufrimiento, la angustia, la angustia de la iglesia mexicana perseguida, se transforma ella en esa experiencia, este signo, como signo de unión y de ofertorio, donde ella como sacerdote se ofrece por la salvación de la humanidad. Esta es la hermosura que vamos a entender en Concepción. Cuando a Jesús le preguntan: dinos verdaderamente quién eres tú, dice: ya les dije, así como Concepción, ya les dije quién soy yo, y ya les expresé este signo, que los signos que yo he hecho son signos para dar vida a miles de gentes y millones de personas. Si ustedes me reconocen quién soy yo, yo los bendeciré siempre. Esta es la hermosura de nuestro Dios. Por eso debemos nosotros preguntarnos, como primera conclusión, la revelación en el conocimiento de la señora Concepción. Debemos preguntarnos: ¿qué queda sino el conocer al desconocido con la ayuda de la angustia, con la ayuda de la gracia divina y por la mediación del Hijo de Dios? Y Él se da a conocer por medio de la revelación que nos deja como primera fuente la Sagrada Escritura. Posteriormente vemos en la Sagrada Escritura
tantas experiencias místicas iniciadas desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Zacarías, la Virgen María, Juan el Bautista, Esteban, San Pablo. Y así podemos suceder como San Faustina, Teresa de Lisieux, Teresa de Ávila, Elizabeth de la Trinidad, San Juan de la Cruz, el Padre Pío y un montón de santos que nos están regalando y nos está diciendo, cada uno de ellos es un nuevo menio para los tiempos actuales de que vivimos. Por eso Concepción Cabrera de Armida, a la medida que nosotros vamos conociendo su figura, vamos entendiendo que las visiones que ella tuvo son para ayudarnos a nosotros a ser cada vez más humanos. Y entre más humano seas, más trasciendes a lo divino. Entre más estudies tus limitaciones, defectos y errores y no te condenes en ellos, sino que al contrario, veas como los medios, así como cuando tú te pones a pescar, vas sacando los pescados, vas sacando los pecados, diríamos, sacando los pecados, sácalos y ofréceselos a Dios. Y dile, Señor, este pecado que acabo de recordar en mi historia, que no lo quería recordar, y es el que me está quitando el sueño, la paz, la tranquilidad, la calma, la serenidad, y sobre todo, la armonía y la reconciliación con mis seres queridos. Quiero entregártelo a ti. Quiero dártelo a ti. Quiero decirte que te amo a ti. Hermanos, nos dice Isaías, vi al Señor Dios sentado en un trono excelso y elevado y sus alas llenaban el templo. Unos serafines gritaban el uno al otro, santo, 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 Dios Sabaoth. Y otra dice Isaías en el capítulo 2:3, vi al Señor. Y Zacarías nos dice 1:1, vi una gran nube con fuego fulgante y como un fuego que formaba una envoltura. Era algo como el aspecto de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que vio Concepción? Análogamente vio esto, de acuerdo a Ezequiel, vio, dice, una gran nube con fuego fulgante y como un fuego que formaba una envoltura. Era algo como el aspecto de la gloria de Dios. Y es lo que Jesús le dice a Concepción, la gloria de mi Padre envuelve a la humanidad. Ustedes están en los brazos del Padre. Esta es lo que ahorita nos está diciendo Ezequiel. Y vi al Señor, dice, excelso en el templo. Y aún dice el mismo Salmo 18:19, esta cosa hermosísima. Tú eres Dios, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Cuando Concepción empezó a ver esto, le iluminó su inteligencia y le empezó a preguntar, Señor, ¿y qué significa los rayos? ¿Y qué significa la paloma? ¿Y qué significa el corazón? ¿Y qué significa la cruz grande? ¿Y qué significan los diferentes fuegos que salen de cada una de las tres figuras que veo? Del corazón, de la paloma y de las nubes. Nos dice aún el Salmo 27:1, Dios, mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Dios, el refugio de mi vida, ¿por qué he de temblar? Concepción, cuando entendió que esta luz, que era una presencia trinitaria y que esa luz se representa en estas imágenes, dice, yo seré para siempre iluminada de esa luz. Y es aquí donde viene para nosotros esta primera conclusión. Nuestro Dios nos recuerda en la segunda conclusión. Los mismos autores sagrados emplean ciertas analogías y metáforas para dar a conocer a Dios y así amarlo mejor. Por ello San Faustina, cuando nos presenta esta nueva figura, esta nueva imagen, y Jesús le dice, todos aquellos que veneren esta imagen recibirán mi misericordia y mi amor. Al igual que nuestro Señor le dice a Concepción, esta imagen que representa la Santísima Trinidad ayuntará al demonio y a los espíritus impuros.
Por ello, las metáforas que presento y desarrollo no estoy usando nombres propios para describir a la Santísima Trinidad, sino más bien nos servimos de apelativos para seguir profundizando en nuestro tema de divinización y de poder llegar a la afirmación de la incomprensibilidad y de la inefabilidad de Dios. Lo que busco es profundizar en el misterio de divinizador trinitario y qué acción genera en el ser humano esta presencia de Dios. Eso es lo que quiero por medio de estos temas que estoy dándoles tan largos. Cómo ayudarles a profundizar en el misterio trinitario para que generen ustedes una nueva presencia de Dios. Por eso Concepción es mi maestra, es mi madre espiritual, es mi psicóloga y a la misma vez mi inspiradora. Ella recibe por iniciativa divina la ayuda de sus directores espirituales y practica una intensa vida litúrgica que fue viviendo progresivamente, paso a paso, hasta lograr comprender el programa y el campo de su vida espiritual que la llevó a dejarse deshacer y hacer por el amor de Dios, hasta llegar al grado de la perfección que le presentó la Santísima Trinidad por dicha espiritualidad de la cruz. Y desde ella fortaleció su opción vital de ser toda de Dios en los demás, empezando desde su esposo, sus hijos, su suegra, su suegro, sus cuñadas, sus servidoras, su gente, su familia y así sucesivamente. Concepción entendió que Dios la llamaba a algo profundo. Y termino con esta tercera conclusión. Dios nos revela por medio de ella la esencia y sustancia de la dignidad como hijos e hijas de Dios y en el modo de responder de su misión desde la experiencia mística que inicia en el permiso para grabarse en su pecho JHS el monograma. Todos nosotros, hermanos, necesitamos una imagen. Concepción usó la imagen JHS para recordar una cosa que siempre era toda de Dios. Siempre seré toda de ti. En lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza y en la muerte. Aun cuando muere su esposo, le dice, quiero ser toda de ti. Y Jesús le dice, yo también seré todo tuyo de ti. Y de aquí en adelante, tú serás mi esposa y yo seré tu esposo. Prosiguiendo con un conjunto de visiones que le dan a conocer esta presencia trinitaria en ese símbolo de la cruz del apostolado y que desde ese regalo va clarificando su itinerario espiritual, continuando por la purificación de los sentidos, los desposorios espirituales y el matrimonio espiritual, y sobre todo, y aterriza en la encarnación mística. Concepción Cabrera de Armida nos da el itinerario de su vida. Empiezo primero por los desposorios espirituales, sigue posteriormente con el matrimonio espiritual y le da el culmen en la encarnación mística. Es decir, que nos deja ver en las diferentes etapas de su vida la importancia de la presencia trinitaria en su vida y deja abierta la llamada para todo cristiano que quiera vivir dicha espiritualidad. Y la pregunta es esa, ¿tú la quieres vivir? ¿Cómo la vas a vivir? ¿Cómo la vas a vivir? Te voy a dar el ejemplo para que nos dejemos iluminar por Pedro Crisógono, obispo, y nos dice en el sermón 108, en los números 499 al 500, sé tú mismo el sacrificio y el sacerdote de Dios. Y nos dice él esto, os exhorto por la misericordia de Dios, nos dice San Pablo, él nos exhorta a ejemplo dicho, Dios nos exhorta por medio de él, el Señor se presenta como quien ruega por qué prefiere ser amado que temido, y le agrada más mostrarse como Padre que aparecer como Señor. Dios, pues, suplica por misericordia para no temer o no tener que castigar con rigor. Y les voy a presentar esta hermosísima imagen de esta mujer.
Escucha cómo súplica el Señor, mirad y contemplad en mí vuestro mismo cuerpo, vuestros miembros, vuestras entrañas, vuestros huesos, vuestra sangre. Y así ante lo que es propio de Dios teméis. ¿Por qué? No améis. ¿Por qué no amáis al contemplar lo que es de vuestra misma naturaleza? Si teméis a Dios como Señor, ¿por qué no acudes a Él como Padre? Pero quizá sea la inmensidad de mi pasión, cuyos responsables fuisteis vosotros, lo que os confunde. No temáis. Esta cruz no es mi aguijón, sino el aguijón de la muerte. Estos clavos no me infligen dolor, lo que hacen es acrecentar en mí el amor a vosotros. Estos clavos que están aquí representados también en esta cruz es lo que nos va diciendo Concepción. Concepción nos va regalando la bendición y nos dice aún esto: estas llagas no provocan mis gemidos, lo que hacen es introducirnos más en mis entrañas. Mi cuerpo, al ser extendido en la cruz, os acoge con un seno más dilatado, pero no aumenta mi sufrimiento. Mi sangre no es para mí una pérdida, sino el pago de vuestro precio. Venid pues, retornad y comprobaréis que soy un padre que vuelve bien por mal, amor por injurias, inmensa caridad como paga de las muchas heridas. Pero escúchame ya lo que nos dice el apóstol. Os exhorto, dice, a presentar vuestros cuerpos. Al rogar así, el apóstol eleva a todos los hombres a la dignidad del sacerdocio. A presentar vuestros cuerpos como hostia viva, o inaudita riqueza del sacerdocio cristiano. El hombre es a la vez sacerdote y víctima. El cristiano ya no tiene que buscar fuera de sí la ofrenda que debe inmolar a Dios. Lleva consigo y en sí mismo lo que va a sacrificar a Dios. Tanto la víctima como el sacerdote permanecen intactos. La víctima sacrificada sigue viviendo y el sacerdote que presenta el sacrificio no podrá matar esta víctima. Misterioso sacrificio el que el cuerpo es ofrecido sin inmolación del cuerpo y la sangre se ofrece sin derramamiento de sangre. Os exhorto, por lo tanto, a mi misericordia, por la misericordia de Dios, dice, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva. Este sacrificio, hermanos y hermanas, es como una imagen de Cristo que, permaneciendo vivo, inmolando su cuerpo por la vida del mundo, Él hizo efectivamente de su cuerpo una hostia viva, porque a pesar de haber sido muerto, continúa viviendo. ¿Cómo? Por medio de esta espiritualidad y estas imágenes que Él mismo nos regala después de 1930 años, al igual que esta. Así también, para los mártires, la muerte fue un nacimiento, su fin un principio. A justificarlos encontraron la vida, y cuando en la tierra los hombres pensaban que habían muerto, empezaron a brillar resplandecientemente en el cielo. Esto fue lo que pasó con Concepción. El 4 de mayo de 2019 empezó a brillar como una nueva estrella en el cielo, donde ella nos empieza a decir que su espiritualidad es trinitaria y es divina, que no es un regalo solamente de ella, sino es un regalo de la Trinidad para santificarte a ti y a mí. Que Dios nos bendiga, que nos ayude a unificarnos
a Él en este proceso transformativo y divinizador, y que en este camino podamos nosotros estar atentos en esta bendición. Terminemos con esta oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos bendiga, diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dale la perseverancia eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, consagrémonos a Él para prepararnos a Pentecostés. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los llene de su amor y les dé la paz. Y que en los procesos que están viviendo no se desesperen, vean los signos que están pasando para poder entrar más dentro de tu ser y poder descubrir que la Trinidad nos está llamando a una mayor intimidad. Que así como llamó a Concepción, te está llamando a ti y me está llamando a mí por medio de esta espiritualidad y también por medio de esta imagen de San Faustina. No dejemos pasar la gracia. La pandemia es una invitación personal para que nosotros entendamos que Dios busca nuestro cuerpo para volver otra vez a reestructurarlo con su presencia. Incrementemos la relación trinitaria, la relación con los demás, la relación con nuestro mundo, la relación con la historia y la relación con nosotros mismos desde el amor. Por eso Jesús le dice a Concepción: ya no estoy yo físicamente, mi cuerpo, es el amor por el cual yo di esta cruz. Y en la cruz me di en el amor para salvar a todos amando. Que Dios los bendiga y les dé la paz, para que en este tiempo nuevo les conceda nuevas bendiciones.